No, no me sale. Ya. Creo que aquí está. A ver, Ya se ve, doctor. ya. Ok. Bueno, vamos a hablar siguiendo lo que es el tema de virología, ¿no? Lo que es ya la parte de neumonía por el virus COVID-19 o también se llama SARS-CoV-2, ¿no? ¿Está avanzando? Sí, doctor. Ya. Bueno, podemos definir a la infección viral, ¿no? A la neumonía, ¿no? Por el COVID-19, que es una infección del parénquima pulmonar por este virus que es el SARS-CoV-2, ¿no? Y entre las características más importantes es la dificultad respiratoria, ¿no? Y la hipoxemia severa que presentan los pacientes con desaturación e hipoxemia, ¿no? Ya. Es una enfermedad infecciosa, ¿no? Que generalmente es causada por este virus, que también es igual a ARN, tiene su genoma de ARN, y que viene también de la, bueno, viene de la familia de las que son coronaviridae, ¿ya? Tiene tres proteínas antigénicas muy importantes que se han detectado en este virus, que es la proteína M, la proteína E y la proteína S, Skype, ¿no? También tiene maglutinina, ¿no? Y una bicapa lipídica, ¿ya? Ahí tenemos una tomografía, cómo es esa imagen, ¿no? En vidrio deslustrado, que compromete a ambos pulmones y provoca el distrés respiratorio, ¿no? En cuanto a la epidemiología, podemos mencionar que el COVID-19, bueno, empezó, ¿no? En China, ¿no? Todo empezó ahí en los primeros casos. Aparentemente el huésped, el vector, ¿no? O el huésped intermediario fue los murciélagos, ¿no? Y desde ahí empezó a transmitirse a todo el mundo, ¿no? Desde China hasta todos los que son los países de América del Norte, América del Sur, ¿no? Europa, etcétera, ¿no? Pero la incidencia pueden observar que es de 3.702 de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces era alta nomás la incidencia. Y la OMS indica también que, bueno, aparentemente en América había más, ¿no? Más porcentaje de casos. La mortalidad no es muy alta, vean, es 4.8% a nivel mundial. Ya estos son datos sacados en México, ¿no? Pero podemos mencionar ahí, vean que los primeros casos se dieron de neumonía de etiología desconocida en el 2019, ¿no? Y que se declaró ya la pandemia en marzo más o menos, ¿no? Del 2020, ¿no? Y bueno, se entró en aislamiento, ¿no? Y también como una emergencia sanitaria, ¿no? ¿Se sigue viendo las diapositivas o no está avanzando? Perdón. Se ve, doctor. Ah, ya, perfecto. Los factores de riesgo, ¿no? Que de estos pacientes que van a producir la enfermedad, ¿no? Que se van a complicar, ¿no? Que van a tener una alta mortalidad, eh, porque como una gripe, ¿no? Es como una gripe un poquito más severa, más grave, ¿no? Que se comprometen los pulmones, pero más que todo los que van a presentar una neumonía grave son los pacientes que son mayores de 65 años, ¿ya? Todo aquel paciente que tiene diabetes, asma grave, EPOC, ¿no? Hipertensión pulmonar, cardiópatas, ¿no? Infarto agudo de miocardio, hepatópatas también, renales crónicos que están con falla renal crónica, ¿no? Dializando, ¿no? Obesidad también, el peso, ¿ya? Van a tener, digamos, mayor riesgo, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Que la mortalidad ha sido alta nomás en estos pacientes que generalmente tenían su sistema inmunológico debilitado, ya obesidad, también EPOC, diabetes, ¿no? Que han tenido mayor cantidad de defunciones. Vean, ¿no? La hipertensión, pacientes con hipertensión crónica, ¿no? Severa, diabéticos, obesidad, EPOC, son los que más han sufrido de este cuadro complicándose, ¿no? Con una neumonía grave, shock séptico,
distrés respiratorio más que todo, ¿no? Podemos clasificar a la neumonía por COVID-19 en leve, moderada y grave, ¿ya? Leve, que generalmente la mayoría, ¿no? De los pacientes que sin factores de riesgo, ¿no? Han presentado una gripe normal, digamos, podemos decir, digamos, unas 2 semanas, pero sin presentar compromiso pulmonar, ¿no? Saturación adecuada, sin hipoxia. También signos, los que ya tenían infección moderada, claro, la leve también con fiebre, ¿no? Con síndrome febril, etcétera, ¿no? Ya lo que es la gravedad ya moderada, ya ahí, bueno, sí, ya hay signos clínicos de neumonía, con fiebre, disnea, tos, respiración, ¿no? Taquipnea, ¿no? Saturación todavía por encima del 90%, que podían ir a la mejoría, ¿no? Podía resolverse, porque también aquí el COVID-19 tiene sus fases, ¿no? Tiene sus periodos, ¿no? Y el cuadro grave, también ya donde están los signos clínicos, ¿no? De la neumonía, donde ya prácticamente el paciente está con dificultad respiratoria, taquipnea más de 30 respiraciones, desaturando menos del 90%, cianosis, ¿no? Entonces son pacientes que ya se complican ya prácticamente incluso para unidad de cuidados intensivos, ¿no? Con signos de alarma para cuidados intensivos y soporte ventilatorio mecánico, ¿no? Los periodos de la SARS-CoV-2, entonces podemos mencionar acá que hay un periodo de iniciación, ¿no? Un periodo de incubación que normalmente se lo ha estudiado que son de 2 a 7 días, ¿ya? Donde el paciente, bueno, va a presentar un síndrome febril, mialgias, artralgias, puede haber tos, tos seca, odinofagia, ¿no? Anosmia, anosmia, otros síntomas, ¿no? También de caimiento, ¿no? En general, ¿no? También ya puede pasar al segundo periodo de la fase pulmonar, donde ya el paciente ya ingresa, ¿no? Con un cuadro de ya 5 a 7 días, donde se compromete prácticamente el árbol bronquial, ¿no? Todo lo que es el epitelio pulmonar, bronquial, más que todo lo que son los neumocitos tipo 2 van a llegar a la parte alveolar, pero todas las células epiteliales de la mucosa van a estar afectadas, ¿no? Por este virus. Y también hay la fase también de hiperinflamación, donde ya entra en contacto con lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Los macrófagos alveolares, los neutrófilos, ¿no? Las células dendríticas, ¿no? Que van a provocar, bueno, una reacción inflamatoria, ¿no? Que va a ser exagerada, ¿no? Con interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, interferón gamma, ¿no? Factores de necrosis tumoral alfa, que son quimiotáxicos que van a traer mayor cantidad de células blancas, ¿no? Al lugar de la inflamación. Y eso se puede complicar, ¿no? Ahí se puede complicar ya con un cuadro ya de lesión alveolar, pérdida de las células epiteliales y también pérdida de los neumocitos tipo 2, ¿no? Que van a ser los que van a secretar lo que es lo que es, en la parte alveolar, ¿no? Va a haber una déficit de lo que es una buena hematosis, ¿no? No va a haber una buena hematosis, no va a haber un buen intercambio gaseoso, y bueno, va a presentar hipoxia, ¿no? Y una alteración de la hematosis, ¿no? Algunos pueden ir a la fase de convalescencia, ¿ya? Es decir, que van a superar este cuadro de inflamación y, bueno, toda esta fase de hiperinflamación es más o menos aproximadamente unos 10 días, ¿no? Aquí podemos observar cómo ingresa, digamos, el virus, ¿no? De la SARS-CoV-2 con su proteína S Skype que se une a su receptor, ¿no? Y eventualmente va a afectar al neumocito tipo 2, ¿no? Y que va a introducir su ARN y las proteínas más que empieza a transcribir en el núcleo, ¿no? Se hace la transcripción del ADN y ahí empieza, digamos, la presencia del ARN mensajero para que se mande la señalización para que los ribosomas puedan eventualmente empezar a replicar las proteínas del virus, ¿no? Que les dije, ¿no?
la proteína S, la proteína M, la proteína E, se va a multiplicar y este periodo es en la primera semana donde empieza a invadir a todas las células epiteliales de la tráquea, los bronquios e incluso los alveolos, ¿no? Entonces ahí es donde va a empezar a formar su maquinaria citoplasmática, las proteínas del virus y va a empezar a producirse lo que es un nuevo virus, ¿no? Un nuevo virus con su envoltura y como entró por endocitosis, sale por exocitosis, ¿ya? Bueno, aquí también habla de lo que es la diseminación que se da o la manera de contagio, ¿no? Se da de tres maneras, ¿no? ¿Cómo se contagia el paciente? Mediante las gotitas de Flügger, ¿no? Que tiene más de 5 micras, ¿ya? Al toser, al estornudar, puede alcanzar hasta 4 metros de distancia alrededor, ¿no? Y los aerosoles también, igual el estornudo, ¿no? Que tiene igualmente menos de 5 micras también, y por contacto por fómites, ¿no? Que eran menor frecuencia, ¿no? Que también se puede contagiar, ¿no? Se puede diseminar el virus. Entonces aquí podemos ver en la fisiopatología de lo que es el virus de la SARS-CoV-2 o el COVID-19, que todo empieza lo que es en la vía respiratoria alta, ¿no? La nariz, las fosas nasales, la orofaringe. Va a empezar a ingresar lo que es este virus, ¿no? Mediante las gotitas de fluye más que todo, ¿ya? La tos, ¿no? Y que va a empezar a diseminarse a la tráquea, a los bronquios, ¿no? Y va a llegar después a los bronquiolos, ¿no? A los bronquiolos, va a llegar a lo que es también lo que es los alveolos, va a haber un alveolo comprometido, infectado, ¿no? Que generalmente en los alveolos están las células, los nemocitos tipo 2, ¿no? Que son las células pulmonares, que es donde se genera lo que es la hematosis, ¿no? Entonces es ahí donde va a haber una infección de estos nemocitos tipo 2, ¿no? Y las sustancias surfactantes, me estaba olvidando de eso, que son los que van a secretar, ¿no? La sustancia surfactante que evita el colapso alveolar, ¿no? Entonces es ahí donde va a haber pérdida de esta surfactante y va a haber compromiso, ¿no? De un alveolo que se va a colapsar, como se ve ahí, un alveolo infectado, con secreción mucosa, inflamatoria, células también. Las células de los macrófagos alveolares también van a estar ahí, tratando de fagocitar las células enfermas, ¿no? Entonces va a haber acumulación de virus, acumulación de células blancas, y todas esas células van a estar contenidas ahí en el alveolo, que va a evitar esto la hematosis, ¿no? Va a evitar que la membrana respiratoria pueda realizar un adecuado intercambio gaseoso, ¿no? Entre el CO2 y el oxígeno, ¿no? Y eso va a ser progresivo, ¿no? Entre ya la parte de la fase pulmonar, ¿no? Que les dije que era de 5 a 7 días también. Entonces aquí tenemos como la neumonía por SARS-CoV-2 va a ingresar, ¿no? Dentro de la célula epitelial, dentro de lo que es el neumocito, mediante su proteína S-Skype, ¿no? Por endocitosis, ¿no? Ingresa, ¿no? Se une, ¿no? Ingresa para que se produzca lo que es la liberación de su genoma viral, ¿no? Que es ARN, y se va a hacer la traducción de la proteína de la polimerasa del virus, ¿no? Se va a hacer la replicación del ARN, ¿no? Y se va a dar una señal de que se transcriba a los ribosomas, ¿no? Los ribosomas van a señalizar lo que es la producción de estas proteínas en los ribosomas, que son las proteínas S, E y M, y su nucleocápside o su envoltura, ¿no? De esta manera se va a formar el nuevo virus maduro, vibrión, y que va a salir por exocitosis, ¿ya? Entonces aquí más o menos se dan los pasos, ¿no? De cómo ingresa en cada célula, y eso se va a dar tanto en las células bronquiales, en células del epitelio de la mucosa, de la tráquea, del bronquio, y también las células que son las células pulmonares, ¿no? Los neumocitos tipo 2 en lo que es el alveolo pulmonar. Aquí también tenemos otra imagen, también similar, ¿no?
cómo es que invade, ¿no? Este virus COVID-19 que va a infectar, se va a replicar dentro de la célula pulmonar o epitelial pulmonar, donde va a haber la replicación y, bueno, la muerte programada, ¿no? De esta célula pulmonar. Y bueno, esto queda pues siempre va a estar, todas esas lesiones pulmonares van a quedar libres para que puedan sobreinfectarse con bacterias, ¿no? Y ahí viene la neumonía. Bueno, caso sospechoso significa que el paciente que tiene toda la sintomatología, ¿no? Tos, fiebre, cefalea, dolor de garganta, otinofagia, mialgias, artralgias, pero que todavía no tenemos la confirmación, ¿no? Con el hisopado, ¿no? Que siempre se ha hecho el hisopado nasofaringio y la prueba del PCR, ¿no? Para ver el genoma del virus, ¿no? ARN. Entonces, a eso se llama caso sospechoso, caso confirmado, ya que tiene todo, ¿no? Tiene su clínica y también tiene su hisopado. El cuadro clínico de los pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, ¿no? Es síntomas de fiebre, tos, ¿no? Tos seca, ¿no? Fatiga, compromiso del estado general, mialgias, artralgias, ¿no? Odinofagia, congestión nasal, cefalea. Puede haber también, incluso ha habido pacientes que han tenido también compromiso del tubo digestivo, ¿no? Diarrea, vómitos, más que todo diarrea. Y el compromiso del nervio olfatorio, ¿no? Lo que es la anosmia, ¿no? Y también la ageusia, ¿no? Que era la parte del que no se podía sentir los sabores, ¿no? La anosmia, los olores, ¿ya? No había el sentido del olfato, estaba comprometido y el gusto, ¿no? Entonces, anosmia y ageusia es eso, ¿no? Que no se puede percibir los sabores ni los olores, ¿ya? Ahora también, cuando ya es signos de alarma de que hay compromiso pulmonar, ¿no? En la fase pulmonar, bueno, aparte de la fiebre, la tos se hace ya más mucosa, ¿no? Purulenta, hay disnea, taquipnea y taquicardia y compromiso de estado general. La fiebre siempre va a estar en el 98% de sus pacientes con tos seca, disnea, odinofagia, mialgias y también compromiso de lo que es el tubo digestivo, ¿no? Repito eso, ¿no? Ahora, si el cuadro empeora, se agrava, ¿no? Vamos a tener ya dificultad respiratoria, ¿no? Generalmente tus pacientes en la segunda semana, tercera semana, donde ya tendría que resolverse, ¿no? A partir de los 10 días, o puede resolverse o puede directamente virar a lo que es a un cuadro de hiperinflamación, ¿no? Donde el paciente va a sentir mayor dificultad respiratoria, va a empezar a desaturar, ¿no? Lo primero que se observaba era la desaturación y empezaba el paciente a tener fatiga, ¿no? Fiebre, que podían tener un cuadro de fiebre, pero hacía una tomografía porque era lo que estaba indicada, ¿no? Era más sensible incluso que el diagnóstico por el PCR. Se podía hacer una tomografía donde se observaba ya un 15%, un 30% del pulmón, ¿no? Afectado, en donde ya una gasometría podríamos indicar que esté una PAFI menos de 300, ¿no? ¿Qué es la PAFI? Es netamente lo que es el índice de oxigenación, ¿no? Entre la presión arterial de oxígeno, ¿no? Y la FiO2, la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es mayor a 400, ¿no? Entonces los pacientes empezaban a tener dificultad respiratoria con un distrés respiratorio leve, moderado, y los infiltrados pulmonares ya podíamos observarlo en la tomografía. ¿En qué pacientes hay que considerar hospitalizar? Más que todo en los pacientes que tienen ya compromiso de lo que es la parte ventilatoria, ¿ya? Es decir, que ya están con dificultad respiratoria, desaturando menos de 90, ¿no? También ya hay compromiso de estado de conciencia, ya es decir, del sensorio, ¿no? Y también el que puede haber ya datos de taquiarritmia, hipotensión, o tal vez falla renal. ¿Qué se llama eso? Falla orgánica, ¿no? Disfunción orgánica de momento, ¿no? Entonces, esos pacientes ya hay que considerar más hospitalizar.
El diagnóstico se hace netamente por la clínica, ¿no? Esa clínica que es la parte de fiebre, mialgias, artralgias, ¿no? Tos seca, ¿qué más hemos dicho? Compromiso del estado general, ¿no? Si depende de la fase pulmonar, puedes ver ya desaturación, disnea, fatiga, eh, también lo que es el de saturación, menos de 80, menos de 90%. Si se le realiza una radiografía de tórax, vamos a observar, normalmente vamos a observar infiltrados intersticiales en los lóbulos inferiores. La tomografía computarizada fue más sensible incluso que la PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena de la polimerasa, que sus hallazgos en la tomografía, incluso ya ese patrón de empedrado o de vidrio despulido, deslustrado, es signo patognomónico, ¿no? De compromiso pulmonar. Ahorita vamos a ver los estudios. También lo que es la PCR, ¿no? En tiempo real, donde se puede, digamos, observar mediante el hisopado nasofaringio lo que es el genoma del virus, ¿ya? Y los aerologías generalmente se hacía a partir de la semana, porque es a partir de la semana que donde se puede realizar un ELISA, ¿no? Para ver si hay IgM, IgG, que son los anticuerpos. Entonces, a partir de los 7 días se puede, digamos, pedir, ¿no? Solicitar una IgM, IgG para ver el cuadro agudo y cuadro, digamos que ya ha pasado, ¿no? IgM, cuadro agudo, ¿no? Aquí tenemos entonces estos infiltrados alveolares, ¿no? Bilaterales en ambos campos pulmonares, ¿ya? Bueno, generalmente pueden comprometer lo que es los campos pulmonares, ¿no? Bilateral, ¿no? Generalmente no habían derrame pleural, ¿no? Generalmente el derrame pleural no era patognomónico de estos pacientes, ¿no? Pero sí estos infiltrados que, como podemos observar, no eran tan así signos típicos, ¿no? De un COVID, ¿no? Por esa razón, la tomografía se, prácticamente fue, digamos, el diagnóstico, ¿no? De el gol estándar, ¿no? Es decir, en cuanto a imagen, ¿no? Era el estudio gol estándar, es la tomografía, ¿no? Podemos observar ahí esas pequeñas consolidaciones en la tomografía, ¿no? Que está a la mano izquierda, ¿no? Donde hay consolidaciones en el segmento bilateral, ¿no? Del lóbulo superior derecho. Después estas lesiones pueden progresar, ¿no? Como podemos observar ahí, opacidades ya en vidrio deslustrado en la parte, en la imagen, ¿no? De la tomografía. También igual si se reabsorbía, ya generalmente quedaba un tejido cicatrizal. Ahí tenemos también en la parte inferior, tenemos otras tomografías donde se observa el compromiso bilateral, ¿no? Que generalmente se podía observar eh, en las fotografías A y B, generalmente es un compromiso de un 10 a 15%, ¿no? Pero ya en el cuadro C ya podemos observar más del 30-40%. Entonces, aquí generalmente se observaban lo que es estos infiltrados en imagen de vidrio deslustrado y también el porcentaje de pulmón afectado, ¿no? Que era un 10%, 15%, hasta más del 40%, incluso ya el 70%, donde prácticamente el paciente ya estaba en distrés respiratorio, ¿no? Entonces, las complicaciones acá en la neumonía por COVID-19 es el distrés respiratorio agudo que conllevaba al paciente a ventilación mecánica, ¿no? Soporte ventilatorio mecánico, ¿no? Esto provocaba o también se sobreinfecta, entonces puede haber el cuadro de sepsis, ¿no? A foco pulmonar. Este cuadro de sepsis foco pulmonar puede ir también a un choque séptico refractario o un choque séptico de foco pulmonar por una neumonía grave, ¿no? Entonces esas son más que todas las tres complicaciones. En cuanto a la estadificación y priorizar, siempre acá, bueno, hay que
estadificar, ¿no? El grado de si es un COVID leve, ¿no? Un COVID moderado o un COVID grave, ¿no? Con signos clínicos graves de neumonía, de dificultad respiratoria, de compromiso del estado general, ¿no? Compromiso orgánico, de saturación, taquipnia, ¿no? Entonces, siempre hay que estadificar y priorizar, ¿no? Y también la edad, ¿no? La edad importante y todos aquellos pacientes que tenían compromiso o factores de riesgo, ¿no? Mayores de 65 años, que tengan su sistema inmunológico perdón, debilitado, ¿no? O que no hayan recibido la vacunación, ¿no? También es otro factor de riesgo que no haya recibido la vacuna, ¿no? Entonces, todos los pacientes tenían alto riesgo de morir y mortalidad. En cuanto al tratamiento de la enfermedad por neumonía por COVID, bueno, el tratamiento es sintomático, ¿no? De soporte, ¿no? Como todo virus, ¿no? Como hemos hablado en el influenza, ¿no? Hidratación, antipiréticos, ¿no? Eh, reposo absoluto, buena alimentación, etcétera, ¿no? Pero vean que en la parte ya donde hay ya un cuadro pulmonar, hay compromiso moderado, ¿no? Ya hay un COVID moderado, de ya un compromiso pulmonar. Bueno, aquí vean que ya se sabe que tenemos que usar, dependiendo, ¿no? También los marcadores, ¿no? De la inflamación, ¿no? Actualmente se solicita lo que es la ferritina para ver el cuadro inflamatorio, ¿no? Solicitamos ferritina y también solicitamos dímero D, ¿no? Si el dímero D está por encima de 300, ¿no? 1000, así, ¿no? 1500 incluso había de dímero D, entonces sabíamos que este paciente tenía alto riesgo de trombosis, ¿no? De trombosis, por eso también incluso podían hacer un aseo isquémico. Entonces aquí la heparina no fraccionada, ¿no? Más que todo lo que es la enoxaparina, ¿no? De bajo peso molecular es la indicada, ¿no? Que hemos usado, la enoxaparina, ¿no? También lo que es la dexametasona, ¿no? La dexametasona, que es prácticamente fácil acceso, ¿no? Para nosotros, usar en la primera semana 6 miligramos, perdón, a partir de semana, ¿no? Ya cuando está en la parte pulmonar, 6 miligramos cada 24 horas, eh, más la administración de oxígeno suplementario. Entonces, para toda esa fase de hiperinflamación era muy importante, ¿no? La dexametasona ha sido muy importante para el manejo de estos pacientes con neumonía, con un distrés moderado, ¿no? Con COVID-19 estadio moderado, ¿no? El Remdesivir se usa en los primeros 2 días, ¿no? Donde hemos visto que en los primeros 5 días está la fase inicial, ¿no? Es un medicamento antiviral, ¿no? Que va a evitar la replicación del virus, ¿ya? Se daba 2 dosis de impregnación, ¿no? De Remdesivir y luego por 5 días se usaba cada día, ¿no? Una ampolla de un frasco de Remdesivir hasta el día 5, ¿no? Por vía endovenosa, ¿ya? Entonces el Remdesivir también ha tenido sus beneficios, ¿no? Y el tocilizumab es, bueno, un inmunosupresor que va también a mejorar lo que es la fase de hiperinflamación, ¿no? Se da dosis de 4 miligramos por kilogramo peso cada 4 semanas con una infusión en goteo intravenoso, ¿ya? En 1 hora se hace pasar y luego se va aumentando, ¿no? La dosis de tocilizumab, ¿no? Y en el cuadro grave, bueno, aquí ya el paciente, aparte de la enoxaparina, dexa, tocilizumab, bueno, aquí ya se usa prácticamente lo que es soporte ventilatorio mecánico, infusión de vasoactivos, porque el paciente ya está en shock, ¿no? Pues está en shock séptico, con una neumonía grave sobreinfectada, antibióticos, etcétera, ¿no? Bueno, el algoritmo en cuanto a lo que hemos acabado de mencionar, ¿no? De casos leves de COVID-19, casos moderados y casos con neumonía grave y con distrés respiratorio. Bueno, aquí más o menos hacemos
un algoritmo del manejo, ¿no? De estos pacientes, ¿ya? También igual es importante que conocer también acá que existen otros medicamentos también que se han usado también en que han ido saliendo, ¿no? Porque fue así, ¿no? Fue de a poco, porque incluso había el plasma hiperinmune, ¿no? Que no dio muchos buenos resultados. Eh, Después habían otros medicamentos también que realmente no servían para nada, ¿no? Algunos antiparasitarios, etcétera, que han salido, pero que no tenían una evidencia clínica, ¿no? Importante, ¿no? Entonces, después han aparecido lo que es el molnupiravir, lo que es el Paxlovid, ¿no? Que se pueden dar, digamos, en los primeros días, ¿ya? Eh, Como es el molnupiravir, creo que hemos tenido acá, en dosis por vía oral. Generalmente se daba a estos pacientes en COVID leve, moderado, ¿no? Generalmente por 5 días, pero en el severo ya no se da por vía oral, ¿no? El Remdesivir, como les dije, ha tenido muy buena aceptación, casi todos usaban Remdesivir, pero en algunos sí también ha habido buenos resultados, en otros nada, va a depender siempre, como les dije, de los primeros días de la replicación viral, ¿ya? Ahí también tenemos el sotrovimab, que es otro inmunosupresor, ¿ya? O anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, ha habido muchos estudios sobre este tipo de nuevos medicamentos, ¿no? Que se han recomendado en la neumonía por SARS-CoV-2, ¿ya? En cuanto a, a los pacientes que tienen un COVID leve a moderado, bueno, los primeros 5 días de evolución eh, se podía dar entonces lo que es el Paxlovid, ¿no? Como les digo, repito, ¿no? Que era el nirmatrelvir, más ritonavir, ¿ya? También tenemos los que son los anticuerpos monoclonales, sotrovimab, perdón, en cuadros graves, ¿no? Si se complica con COVID ya con neumonía grave. Y los pacientes que, bueno, ya que no han sido vacunados, mayores de 60 años, diabéticos, ¿no? Hipertensos, bueno, ya prácticamente los pacientes o que tienen comorbilidades, obesidad, ¿no? Etcétera, diabetes, todos los factores de riesgo que les acabo de mencionar, ¿no? Renales crónicos, VIH, bueno, prácticamente los pacientes necesitaban ya terapia, ¿no? Terapia intensiva por ser pacientes con alto riesgo de insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica, ¿no? Por el alto riesgo tromboembolítico, por eso les dije que dímero D y ferritina, ¿no? Es lo que se solicita para estos pacientes para ver cómo está el cuadro inflamatorio, ferritina, y cómo está el cuadro de riesgo tromboembólico, dímero D, ¿no? Entonces ahí la heparina, lo que es la enoxaparina, generalmente es lo que hemos usado, se ha usado, los corticoides, después también lo que es el tocilizumab también, ¿no? Entonces, han sido los medicamentos que generalmente se han usado. Pero ya con neumonía grave, sepsis, directamente ya no solamente eso, ¿no? Sino ya soporte ventilatorio mecánico, vasoactivos. Como algunos de ustedes hemos ido a terapia intensiva y hemos visto ahí algunos pacientes, ¿no? Que son pacientes con chikungunya, con otras enfermedades virales, pero que ya se han complicado, perdón, con neumonías, ¿no? Neumonías bacterianas, ¿no? Entonces, igual lo mismo aquí con pacientes críticos, ¿no? Con COVID-19, que ya son graves, ¿no? Que requieren soporte ventilatorio mecánico y que están sépticos, entonces se requiere ya uso de vasoactivos, van cultivarlos, conocer qué cepa es la más frecuente, ¿no? En el hospital, en terapia intensiva, en cada terapia intensiva para cubrir, ¿no? Esos factores de riesgo. Generalmente la pseudomonas aeruginosa, el estafilococo aureus, tenemos que cubrir como dos bacterias, ¿no?
gran en positivas y gran negativas que son, ¿no? Propias, ¿no? De hospitales, unidades cerradas, donde se pueden complicar, ¿no? Y ahí es donde tenemos que cubrir, ¿no? Puede ser con un carbapenémico, si está séptico y está con requerimiento de vasoactivos, con tendencia al shock, ya hay que usar netamente un carbapenémico más eh, banco, ¿no? Vancomicina, ¿ya? Entonces aquí ya el manejo ya es multidisciplinario en los pacientes críticos y no solamente es pensar solamente que es un cuadro viral, ¿no? Sino que ya probablemente sea sobreinfectado por toda la fisiopatología que les acabé de mencionar, ¿no? Y la vacunación, bueno, pues aquí la vacunación ha demostrado, ¿no? Que ha disminuido las formas graves, no la infección, ¿no? Sino las formas graves que son la neumonía grave, el distrés respiratorio, ¿no? Igualmente también lo que son la, los barbijos, ¿no? KN95, ¿no? Lo que es el uso de alcohol, el lavado de manos frecuente de las manos, aislamiento de los pacientes, ¿no? Alcohol gel, ¿no? Uso de alcohol gel, ¿no? Todo esto son medidas de profilaxis, ¿no? Para evitar, digamos, el contagio, ¿no? Por las gotitas de fluye, por los vómites, etcétera. Y la vacunación, como les dije, bueno, ahí tenemos esquemas de vacunación. Acá, ¿no? La Pfizer, Moderna, de lo que es la parte de sus dosis, esquema de dosis, ¿no? Y también tenemos el Sputnik, ¿no? También, que se usó bastante, más que todo en el personal de salud, ¿no? AstraZeneca y la Johnson también. Entonces, aquí tenemos todo lo que son sus esquemas de dosis, sus refuerzos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, les dejo con esto de la prevención de las vacunas. Algunos puntos clave también en lo que es estos pacientes que se deben tener en cuenta que aparte de lo que eh, eh, estos pacientes que estaban con dificultad respiratoria, ya con PCR positivo, ¿no? El tema aquí es que los AINES no están indicados, ¿no? Estos pacientes con COVID grave, ¿no? También que hay que tener en cuenta que es COVID grave por la frecuencia respiratoria, ¿no? Mayor a 30 minutos. La pronación, me estaba olvidando en el tratamiento, la pronación es también una de las estrategias, ¿no? Para el distrés respiratorio, ¿ya? No estamos hablando ahora del distrés, pero estos pacientes intubados se los tenía que pronar unas, incluso 24, 48 horas, ¿no? Entonces eso ayudaba a que ventile mejor la parte alveolar y llegamos a mejorar, ¿no? Su PAFI, su saturación, y después de 48 horas, incluso 72 horas, se les volvía a decúbito, ¿no? Entonces era muy importante, digamos, la pronación en estos pacientes y tener en cuenta que estos pacientes no están indicados tampoco los AINES, ¿ya? Están indicados los corticoides, pero a partir de la semana, ¿no? Donde ya entran en la fase pulmonar, de saturación, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El uso de vasopresores si la PAN está a menos de 60. Les dije que la PAN es la presión arterial media, que es normalmente de 65 hasta 80, 90. Para aquellos pacientes que tienen ya hipotensión, están en shock séptico, bueno, están indicados la noradrenalina y la vasopresina también. Y si hay falla cardíaca, un corazón aturdimiento miocárdico, dobutamina, ¿no? Todo esto tenemos que hacer mediante ecocardiograma, ¿no? Viendo la función cardíaca y valorando lo que es la presión arterial invasiva, la PAN, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna preguntita. Hola, doctores. Se Hola, entendió hola. todo, doctor.
¿Hola? Hola, doctor. No, Sí, sí, se le escucha normal, doctor. Ah, ya, pensé que no estaba en línea. Ah, no, sí, solamente que está explicando muy bien, por eso es que estamos atendiendo. No se preocupe. Ya, está bien. Entonces, bueno, estas diapositivas se las voy a pasar, ¿ya? Para que entre a lo que es el primer parcial. Y vamos a pasar con este tema que es el último, lo que se está hablando de lo que es la eh, infección, ¿no? Por la neumonía por antivirus. Me avisan si pueden observar. No se puede observar. Creo que no, ¿no? No, solamente nos sale puntos claves en el ENAR. Todavía no Ah, nos ya. sale la dispositivo del antivirus. Está bien. Un ratito. Ya. Ahora, Sí, doctor. sí, ¿no? Ya. Vamos a hablar rápidamente de lo que es la neumonía, ya, por antivirus, ya, y la infección. Hola, doctor. No sé si es mi señal, pero me sale que se cortó la presentación y está silenciado.